que digamos la lectura de ese artículo va a ser mucho más fácil entendiendo el tema. Y la profe pues, me dijo que yo tengo 15 puntos. La idea es que con ese artículo, el día del examen, yo haré unas preguntas, 5 preguntitas, que son 15 puntos. Entonces, ese día pues habrán las preguntas del parcial, del tema que yo dicto, y las preguntas de quiz. Bueno, entonces esta clase es un poquito larga. Voy a hablar un poco sobre generalidad de la respuesta inmune antitumoral. No voy a entrar en detalle porque ya ustedes han visto todo el curso de inmunología, o sea, en general la respuesta no es que vaya a cambiar mucho. También vimos la respuesta a antivirus, o sea, se usan los mismos mecanismos, pero haré más énfasis en lo que son todas esas alteraciones que pueden ocurrir de la respuesta antitumoral y en el microambiente tumoral que conllevan a la pérdida de esa respuesta y las estrategias de inmunoterapia. Lo que está en el artículo lo van a complementar porque pues, el tema es muy grande, no se alcanza a ver todo en una hora de clase, pero ahí dejo como el tema abierto para que ustedes también con el artículo nos ayude a complementar toda la información que no se alcance en el curso. Entonces, el cáncer. El cáncer es un problema de salud pública, ustedes ya saben, una de las principales causas por muerte en la población colombiana y a nivel mundial. Y digamos, ¿cómo una célula normal puede adquirir o llegar a ser una célula tumoral? Entonces ya, digamos que desde el inicio sabíamos que existen unas mutaciones o unas alteraciones iniciativas, que son las que van a llevar, o las drivers que ustedes han leído también en algunos artículos, o me imagino que los profes también les han hablado de que son mutaciones drivers o pasajeras, también es otro tipo de mutaciones, que este tipo de mutaciones driver, o sea, son las que van a conducir, las que manejan, son importantes, ya vamos a ver ahorita, que se dan en cierto tipo de genes que hacen que se pierda el control de la proliferación. Entonces tenemos como oncoproteínas, o sea que estamos como proto-oncogenes, y en el momento que se muta, se convierte en un oncogen. También tenemos genes que están, ustedes vieron el ciclo celular, entonces genes supresores de tumores que están también regulando el ciclo celular, y hay genes que también pueden estar alterados, genes que controlan el daño o la reparación del ADN, ya lo miramos un poquito. Entonces, digamos, cuando una célula tumoral, normalmente ocurre una mutación, una primera mutación, pero esta no es suficiente para que la célula se vuelva tumoral. Requiere una serie de varias mutaciones, y ese acúmulo de mutaciones es la que finalmente le está dando esas características a las células normales, bueno, a las células tumorales, para que sigan proliferando y formando clones. Entonces, como yo les decía previamente, entonces en el control del ciclo celular hay dos tipos de genes, los han dividido en dos, que controlan el ciclo celular. Tenemos los genes supresores de tumores y los protooncogenes que están en condiciones normales y nos van a permitir que las células entren en ese ciclo que les hablaba previamente, y hay, digamos, como una regulación en esa proliferación, hay una homeostasis. Sin embargo, cuando se adquiere alguna mutación en alguno de estos dos tipos de genes, entonces hay pérdida de las funciones. En el caso de los genes supresores, o sea, hay pérdida porque ya no está suprimiendo ese ciclo celular, o puede haber ganancia en el caso de cuando hay un protooncogen que se vuelve oncogen. Entonces hay ganancia de una función que puede estar activando alguna ruta o alguna vía de señalización que hace o que permite que la célula entre siempre en ciclo celular y esté proliferando. Entonces, digamos que eso era como las teorías iniciales que empezaron a creer cómo se formaban las células tumorales. Sin embargo, estos autores, Hanana y Werner, ellos empezaron a mirar, digamos, estas características que se están perdiendo o que van adquiriendo las células normales hacia una célula tumoral. No solamente basta con que se pierda o haya mutación de estos genes drivers,
sino que las células empiezan a adquirir una serie de características. En el 2000 se habían hecho 6 características. Esos autores han revisado la temática durante todo este periodo y en su último artículo, en el 2022, ya identificaron que existían 14 características que vuelven o que se necesita para que una célula se vuelva tumoral, como pérdida en la inhibición por contacto de crecimiento, como que haya metástasis, como que haya resistencia a la apoptosis, como que haya senescencia, inestabilidad genómica, todas estas características. Pero en el último artículo aparecieron dos muy importantes, que son los mecanismos de evasión por parte de la respuesta inmune y lo que es la inflamación que está promoviendo el cáncer. Sabemos que una inflamación crónica está asociado o tiene la persona mayor riesgo a desarrollar cáncer, dentro del cáncer colorectal, el cáncer de páncreas. Entonces, digamos, esa inflamación crónica es un factor de riesgo. Entonces, como el tema de nuestra clase hoy es esta, pues vamos a hablar un poquito más de estos mecanismos asociados a la respuesta inmune. Entonces, cuando hablamos de la respuesta inmune, digamos, el sistema inmune se ha venido estudiando desde hace años y, digamos, con relación a la respuesta antitumoral, hacia finales del siglo XIX está Puss y Fesleisen, quienes asociaron ya por estudios epidemiológicos, no nada diferente, sino estudios epidemiológicos, que existía una asociación entre el estado inmunológico y el cáncer. Ellos observaban que había una regresión espontánea de los tumores tras el desarrollo de ciertas infecciones como la erisipela, o sea, pacientes, sobre todo en pacientes que tenían cáncer a nivel de piel, el melanoma. Entonces veían una regresión en ese tipo de cáncer, pero pues no había nada, digamos, ensayos o pruebas que pudieran demostrar, solo una asociación epidemiológica. Basados en esta información, entonces tenemos William Collins en 1906, que mostró los primeros resultados clínicos a partir de extractos de Streptococcus y Serratia marcenses, en la que cogía esas bacterias, las inactivaba y se las daba a los pacientes que tenían ese tipo de tumores. Entonces, no en todos, pero sí él observaba que una parte de esos tumores regresaban. O sea que había como una activación de ese sistema inmune que hacía que se regresaban esos tumores. Entonces, ahí comenzó algo que debe existir. Entonces, en 1909, Sport Ehrlich habla sobre el papel del sistema inmune en la prevención y potencial erradicación de los tumores. Ya posteriormente, digamos, en este periodo de 1909 a 1950 no hubo, digamos, como las técnicas o métodos para poder comprobarlo, se fueron desarrollando y hubo un gran periodo en que, digamos, no se aceptaba mucho la teoría, pero Burner, hacia mediados del siglo XX, Burner y Tomás toman nuevamente esta idea de la parte de la respuesta inmune y emiten el concepto de la inmunovigilancia. Entonces, sí existe un sistema inmune que está protegiendo, porque si no, la incidencia de cáncer sería mucho más alta. Además, digamos, como para esta época ya se hacían cortes, se tenía microscopio, entonces se observaba que los pacientes que regresaban, esas lesiones premalignas, incluso algunos cánceres, estaban llenos de un infiltrado linfocitario. Entonces, hacía pensar que el sistema inmune sí estaba relacionado con esa regresión o esa eliminación de las células tumorales. Ya, digamos, ya posteriormente hubo el descubrimiento de los antígenos tumorales. Burnett y Gisidal descubrieron las moléculas inhibidoras de los puntos de control inmune. Duan en el 2002 emitió el concepto de cáncer inmunodítico. Vamos a ver qué es ese concepto. Bueno, ya empezaron los biomarcadores. Digamos, en este periodo
es donde más avance ha habido con relación a la inmunoterapia y a tener el concepto de cómo funciona la respuesta inmune antitumoral y cómo se va esa respuesta inmune. Entonces, ¿qué es este concepto de inmunoedición? Realmente es muy reciente, 20 años. Entonces, antes, previamente, cuando uno hablaba del desarrollo y progresión de cáncer, siempre lo asociaba uno con una inmunosupresión. El paciente tiene una inmunosupresión, no se defiende bien. Sin embargo, en estos pacientes con cáncer, pues ellos pueden estar expuestos a muchos agentes infecciosos. Entonces, digamos, esos pacientes resolvían sus infecciones. Entonces, esto quiere decir que el sistema no estaba del todo mal. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en esos pacientes? Entonces, si bien esa inmunosupresión juega un papel importante, puede ser la clave para el éxito del crecimiento de las células que se están formando. Entonces, esta respuesta inmune está presente, pero debe haber como diferentes formas como está presente. Entonces, acá se hablaba de que existe una interacción dinámica entre el sistema inmune y el proceso de desarrollo maligno, y nació lo que se llama la teoría de la inmunoedición, que es la teoría de las 3 S. Ya vamos a ver, eliminación, equilibrio y escape. Entonces, sabemos que el sistema inmune no solo protege pues, contra el desarrollo del cáncer, sino que también vamos a ver cómo esa respuesta inmune también va a configurar el carácter de los tumores que se están formando. Entonces, digamos que el sistema inmune esculpe o da formación a esos tumores, y ya lo vamos a ver cómo. Entonces, en esta teoría de las 3 E's, como yo les decía, existen 3 fases: una fase de eliminación, una fase de equilibrio y una fase de escape. En la fase de eliminación, entonces tenemos esas clonas que se están formando, que están constituyendo lesiones premalignas. Están adquiriendo todas esas características que yo les mencionaba previamente, que ya describieron Hanana, y digamos en ese momento tenemos una respuesta inmune, una inmunovigilancia que es capaz de controlar esas clonas que se están formando y eliminarlos. Sin embargo, el tumor, algunas no se eliminan por completo. Ustedes saben que los tumores ahora se entienden mucho más, los tumores son heterogéneos, o sea, tenemos, si uno hace un análisis de la secuencia de los tumores y del perfil transcriptómico de los tumores, es muy diferente. En una misma persona puede tener un tumor, digamos, cáncer de mama, y puede ser diferentes, o sea, es muy, muy heterogéneo. Entonces, digamos, esas características que van adquiriendo van a hacer que se crean clonos que no son reconocidos por el sistema inmune, por decir algo, como cuando hablábamos de los virus que van generando mutaciones y se van formando diferentes cepas. Asimismo, las células tumorales es lo mismo, mutan, entonces están expresando ciertos antígenos, vuelven y mutan, se crean otros antígenos, tiene otras características moleculares esa clona, y así sucesivamente, de tal manera que la respuesta que se da inicialmente para la tercera clona que se esté formando ya no la reconoce. Entonces, digamos, esto es lo que se llama inmunoselección. Entonces, hay una selección de variantes de las células tumorales que no son inmunogénicas, no están siendo reconocidas por el sistema inmune. Entonces, el tumor sigue creciendo. Digamos, en esta fase de equilibrio no ha sido muy estudiada, no se encuentra, no es fácil de detectar. Y ya realmente clínicamente, cuando observamos, son los tumores ya han escapado a esa respuesta inmune. Hay una inmunosubversión y hay una supresión activa de la respuesta inmune. Entonces, digamos, la mayoría de los diagnósticos se hacen en estos casos, ya cuando los tumores han progresado y tienen un tamaño que el sistema inmune pues también es difícil de controlar. Entonces, en este concepto de eliminación, decimos que hay un estado de inmunovigilancia
donde vamos a encontrar una inmunidad innata, una inmunidad adaptativa contra esa respuesta. Hay una destrucción espontánea de esas células que se están transformando y normalmente ese pronóstico de esas células de esos tumores que pueden estar naciendo incluso pequeños se asocia con una infiltración de linfocitos T que pues obviamente generan un buen pronóstico. Está esta fase de equilibrio donde sí tenemos una inmunidad adaptativa, pero también tenemos un estado de dormancia. Ese estado de dormancia normalmente se caracteriza porque hay células quiescentes. ¿Ustedes recuerdan qué es una célula quiescente? Que está ahí como esperando a que se diferencie. Están ahí, vacías, no responden y están esperando un factor que las despierte. O sea que normalmente las células madre están en estado quiescente, pero en cáncer se conocen como células madre tumorales. O sea, están ahí quiescentes. Y por último, ya entonces, además también tenemos una dormancia angiogénica, o sea, la formación de vasos sanguíneos. Una vez hay una inmunosupresión, y lo vamos a ver ahorita en el microambiente tumoral, entonces en esa se habla que el sistema inmune colabora, como yo les decía inicialmente, a la formación de estos tumores, a la escultar los tumores, a la selección de las variantes menos inmunogénicas. Hay una resistencia entonces al ataque inmune y obviamente ya pues, hay la manifestación de los síntomas clínicos y lo que se ha visto es que no necesariamente todos los tumores tienen que pasar por las tres fases. Hay veces pues uno no detecta, pasa de la eliminación al escape o del equilibrio al escape, o sea, no siempre se ha visto que estén todas las fases, o por lo menos clínicamente no necesariamente se detecta. Entonces, esto es como lo mismo, pero ya en una manera pues, más dibujo. Entonces, aquí tenemos las células del epitelio normal, donde lo que yo les digo, normalmente uno constantemente está expuesto a carcinógenos, a una inflamación crónica, también tenemos mutaciones hereditarias, la radiación, inclusive infecciones virales que están asociadas al desarrollo de cáncer y digamos hay daños a nivel pues, de las células, pérdida de la polaridad, pérdida del contacto con la matriz extracelular. Sin embargo, tenemos estas células del sistema inmune que pues están reconociendo esos antígenos tumorales y pues que nos están llevando a la activación de la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, donde hay producción de interferones, de RAIS, interferones de tipo 1, alfa, beta, NKG2D, las células natural killer. Digamos, esta inmunidad innata y adaptativa elimina todas esas clonas que se están formando. Lo ideal sería esto, pero realmente lo que se dice es cierto, esto ocurre muy frecuentemente en nuestro organismo, lo que pasa es que nosotros no lo detectamos. Después viene esta fase, digamos, de equilibrio, donde yo les decía que el tumor no está completamente eliminado, hay un equilibrio entre lo que es la destrucción y la supervivencia, hay un número pequeño de células tumorales quiescentes y pues digamos ahí, esto en ocasiones puede durar décadas. Y finalmente ya el escape, cuando el tumor adquiere ciertas características en el microambiente inmunosupresivas, como vamos a ver ahorita, entonces por ejemplo la producción de interleuquina 23, la expresión de IDO, de moléculas de A, B, entonces todo esto va a llevar pues a que se creen nuevas variables, nuevas clonas que no sean reconocidas por el sistema inmune y que conduce a todo ese escape. Ya un poco, voy profundizando poquito a poquito. Entonces, como está la inmunidad innata, como lo veíamos así en los modelos virales, cómo se reconocen las células tumorales. Entonces, ustedes se acuerdan en virología que nosotros hablábamos de las PAMs y de los DAMs, que son receptores que reconocen patrones moleculares asociados a antígeno o asociados a peligro. Entonces es lo mismo, lo que yo les decía, nosotros no es que tengamos
algo específico para respuesta antitumoral, o sea, esto también lo compartimos con otros agentes infecciosos. Y si ustedes recuerdan, pues hablábamos de algunas moléculas adaptadoras como MIG-88, RIPK2, SIC, que pues, van a activar estos factores de transcripción como el NF-kappa beta, que es el más activo. Existen otros.